Hola mis queridos alumnos de Derecho Tributario, de Auditoría, abogados, auditores. Por acá Jaime García Escobar, abogado, profesor de Derecho Tributario. En esta ocasión quiero conversar con ustedes la interrupción de la prescripción en materia tributaria y en especial en el caso del requerimiento de la tesorería. Hola. En este caso, hoy día quiero conversar con ustedes respecto de un tema de suyo interesante, referido fundamentalmente a la prescripción y en especial a la interrupción de la prescripción, que materia que el artículo 8 bis del Código Tributario, a consecuencia de la Ley 21.210, establece como un derecho de los contribuyentes. De hecho, les dejo un video que subí respecto de ese tema. La prescripción, o sea, este modo de extinguir la obligación tributaria por haber transcurrido el plazo establecido por la ley, que por regla general son 3 años y excepcionalmente para impuestos sujetos a declaración el plazo son 6 años, cuando la declaración o no se presenta o es maliciosamente falsa. La prescripción debe cumplir una serie de requisitos para que se extinga la acción del Servicio de Impuestos Internos y o de Tesorería. Obviamente que transcurre el plazo, hay casos de aumentos de esos plazos por diversas circunstancias, que la prescripción se alegue y que la prescripción no esté interrumpida ni suspendida. Y aquí nos empezamos a acercar al tema que quiero conversar con ustedes. La interrupción de la prescripción son determinados actos del acreedor o del deudor en virtud de los cuales el plazo de prescripción se detiene y se pierde e inicia un nuevo plazo de prescripción. El artículo 201 del Código Tributario establece que se interrumpe la prescripción solo de la acción de cobro, cuyo titular es la Tesorería General de la República. ¿Y cuáles son las causales? Reconocimiento expreso del contribuyente. La ley en ese caso dice que el nuevo plazo será aquel que establece el artículo 2515 del Código Civil. 3 años para la acción ejecutiva, 5 años para la acción ordinaria. También se interrumpe por notificación administrativa en una liquidación o giro, caso en el cual la ley señala que el nuevo plazo son 3 años. Y la tercera causal de interrupción de la prescripción, déjenme tomar. La tercera causal es el requerimiento judicial. Cuando el Servicio de Impuestos Internos en los diversos casos emite el giro, después de haber emitido la liquidación, sea que el contribuyente reclama o no reclama, bueno, hay una serie de situaciones. Ese giro le es notificado al contribuyente, el contribuyente no lo paga, el documento se va a la tesorería. La tesorería, en base a ese giro, el tesorero, regional o provincial, emite una nómina de deudores morosos, en base a la cual se redacta un mandamiento de ejecución y embargo, documento que se le entrega a un recaudador fiscal, a un funcionario de la tesorería, y el funcionario llega al domicilio del deudor y lo requiere de pago. Le dice, mire, señor, este mandamiento dice que usted debe 1.000 millones de pesos.
páguelos, o de lo contrario, le vamos a embargar y rematar bienes. Y así empieza el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias establecido en el artículo 168 y siguientes del Código Tributario. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que en este tercer caso de interrupción de la prescripción, curiosamente, la ley no señaló cuál era el nuevo plazo, a diferencia de los otros dos. Y aquí empieza el problema de interpretación. La Tesorería General de la República, donde están, ¿no es cierto?, amigos, abogados y abogadas del suscrito, ellos sostienen que como la ley no dice que nazca un nuevo plazo, no nace un nuevo plazo. Y por lo tanto a ellos les asiste el derecho de cobrar desde que se requiera en adelante sin tiempo, ad eternum. Los contribuyentes, intentando solucionar este problema, empezaron a interponer demandas ordinarias, porque ¿qué sucedía? Sucedía que el servicio de tesorería requería de pago al contribuyente y por A, B o C motivo, los antecedentes no seguían la tramitación del juicio. Ya fuese con las excepciones opuestas, ya fuese con los bienes embargados, incluso habiendo resolución, la gestión quedaba detenida, años. Entonces, frente a esa situación, los contribuyentes, ¿qué empezaron a hacer? Empezamos a interponer demandas ordinarias declarativas de prescripción ante los tribunales civiles. Entonces íbamos ante el señor juez del tercer juzgado civil de Santiago y decía, mire señor juez, hace 5 años, 6 años, 10 años que aparece esta deuda que algún día me requirieron y dejaron los antecedentes ahí, declare la prescripción. Algunos tribunales civiles declaraban la prescripción, otros no. De esas resoluciones, de esas sentencias se apelaba para ante las cortes de apelación. Y de nuevo, ¿no es cierto?, o acogían la tesis o no, y se llegó a la Suprema. La Corte Suprema, más o menos aproximadamente hasta el 2009, tenía la tesis de que esta acción sí debe prescribir, como es la gran regla general en nuestro derecho. Todas las acciones prescriben, salvo que la ley expresamente señale por A o C motivo, esta acción no prescribe. Entonces la Suprema empezó a decir, mire, esto tiene que prescribir. El hecho de que el legislador no haya señalado un nuevo plazo no significa que esto no prescribe. Entonces la Suprema se preguntó, ¿y en qué plazo prescribirá? 3 años, que es el plazo normal de las deudas tributarias. Entendiendo que esta etapa ante tesorería es una etapa no jurisdiccional. La Corte Suprema hasta ese instante decía, mire, ustedes tienen que interponer estas demandas, la acción debe prescribir, el nuevo plazo son 3 años, sosteniendo que la etapa no era jurisdiccional, que no había un juicio, que el juicio venía después cuando los antecedentes llegaban al tribunal civil, que es la segunda etapa en el cobro. Más o menos al año 2010, por ahí, la Suprema empieza a dictar una serie de sentencias, y hay muchas en este sentido, en que empieza a ver con otra óptica. Y la Suprema dice, mire, pareciera ser que sí hay un juicio aquí, sí es jurisdiccional esta etapa ante la tesorería. La ley habla de juez sustanciador. Este juez va a fallar, una excepción,
Entonces, la Suprema dice, mire, la verdad es que como esto es una etapa jurisdiccional, lo que hay que hacer aquí no es demandar ante los tribunales civiles, sino solicitar el abandono del procedimiento. Transcurridos 3 años sin que la tesorería realice una gestión útil, lo que tiene que hacer el contribuyente es ir a la tesorería y decirle, mire tesorería, usted hace 3 años que no ha hecho ninguna gestión útil en esta cobranza, declare el abandono del procedimiento. Si la tesorería no lo hace, usted apela de esa resolución. Si la Corte no se lo concede, se va a la Suprema. Y así está el estado de la cuestión hoy día. Pues bien, con fecha 11 de agosto de 2020, la excelentísima Corte Suprema dicta una sentencia en ese juicio que se trataba de una demanda a la antigua, una demanda ordinaria declarativa interpuesta ante un tribunal civil, el tercer juzgado de letras de Valparaíso, demanda declarativa de prescripción de la acción referida a impuesto territorial, contribuciones de bienes raíces. Impuestos que habían vencido desde el 1996 hasta el 2016. Y que, según el contribuyente, había, ¿no es cierto?, quedado detenida la gestión de cobro, en algunos casos más de 10 años. ¿Qué señala esta sentencia? Esta sentencia, curiosamente, vuelve a la tesis antigua. Y dice, mire, efectivamente que hay una demanda en que se está solicitando la declaración, ¿no es cierto?, de prescripción, y vuelve a desarrollar los mismos argumentos de antaño, diciendo, mire, esta deuda no puede ser imprescriptible, todas las acciones prescriben por regla general, por lo tanto, esto debe prescribir en 3 años. Y identifica una serie de casos y dice, mire, en todos estos casos el servicio de tesorería requirió de pago, y han transcurrido con creces, ¿no es cierto?, los 3 años, por lo tanto, se declara la prescripción. Y es más, a mayor abundamiento, la Corte Suprema cita el Pacto de San José de Costa Rica de los Derechos Humanos, en que el artículo 8, número 1 de esa norma señala que tenemos el derecho humano de que nuestras causas sean resueltas en un plazo razonable. Y la Suprema dice, ¿qué se entiende por plazo razonable en esta materia? Es una cuestión bastante discutible. Entonces dice, mire, aplicando las normas del Código Civil, un plazo razonable sería 10 años. Entonces, fíjense, la Corte Suprema primero dice la acción está prescrita porque transcurrieron los 3 años, que es mi tesis desde siempre. Y a mayor abundamiento dice 10 años. Es una sentencia interesante porque vuelve a la tesis antigua. Es más, el voto de disidencia, porque esta sentencia termina 3 votos por 2, el voto de disidencia dice, mire, la verdad es que esto está mal, el contribuyente debió solicitar el abandono del procedimiento. Porque efectivamente hay muchas sentencias de la Suprema que en este caso ordenan el abandono del procedimiento. ¿Ya? Es una sentencia interesante. Me gustaría comentarios, que ustedes hicieran comentarios al respecto, porque es un tema muy, muy importante a mi juicio en lo tributario. Si les ha gustado este video, hagan un like y suscríbanse a mi canal, Jaime García Tributario. Muchas gracias.